Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Un gusto estar nuevamente pudiendo compartir la palabra de Dios. Un privilegio enorme. Y como vamos a continuar con el capítulo 2, hemos visto las primeras dos iglesias. Recordamos que lo que vamos a estudiar hoy en este capítulo y en el capítulo 3 se basa en la visión del capítulo 1 de Juan. Él vio al Hijo del Hombre parado en medio, de Apocalipsis, de Juan también. Él vio al Hijo del Hombre parado en medio de los 7 candeleros. Esos 7 candeleros son las 7 iglesias y las 7 iglesias representan a todas las iglesias. Entonces lo que nosotros estamos estudiando son principios que son aplicables a la iglesia en toda la dispensación. Desde que el Señor ascendió hasta que Él vuelva, esto que estamos leyendo tiene que ver con diferentes estilos, diferentes iglesias, y nosotros tenemos que ver en qué nos compete a nosotros. La iglesia no es una casa, no son un grupo de hermanos que se congregan en un solo lugar, sino acá habla de la iglesia en la ciudad. Nosotros tenemos que entender esto, que la iglesia son hermanos que tal vez se congreguen en diferentes lados, pero que forman el cuerpo de Cristo en una determinada ciudad. Bien, hemos visto entonces la carta a la iglesia en Éfeso y hemos visto la carta a la iglesia en Esmirna. Y todas las cartas tienen una estructura como la que vemos acá. Responden primero, tiene el saludo al ángel de la iglesia, viene la autodesignación de Cristo, que tiene que ver con la visión de Juan en el capítulo 1. Después viene, si corresponde, un elogio a la iglesia, y hay 2 iglesias que no tienen ningún elogio. La reprimenda, si corresponde, porque hay iglesias que no tienen ninguna reprimenda. La advertencia, también si corresponde, de arrepentirse. La exhortación y la promesa. Esta carta es para la iglesia y también es para cada individuo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Bien, entonces, habiendo visto ya la iglesia de Éfeso, una iglesia cuidadosa de la doctrina, pero que había perdido el primer amor, y la iglesia en Esmirna, la iglesia perseguida, a la cual el Señor no tenía nada que reprochar. Vamos a continuar entonces con el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Acá tenemos entonces Pérgamo, que estaba a unos 70 kilómetros al norte de Esmirna, y estaba situada, si vemos la siguiente, en una colina. Fíjate en la siguiente, la iglesia. Está bien. Pérgamo. La iglesia contaminada, vamos a llamar en el título de esta lección. Estaba situada Pérgamo en una colina rocosa, alta de unos 300 metros, lo que la hacía inaccesible al enemigo. Y bueno, precisamente esa posición era lo que hizo que los habitantes de Pérgamo se sintieran seguros, que se sintieran protegidos, y cuenta la historia que se volvieron también descuidados. Imagínense, a esa altura era prácticamente inaccesible la entrada de los enemigos, pero Pérgamo fue invadida 2 veces durante la noche. Los enemigos entraron por una pequeña cueva
eran expertos escaladores, y ingresaron a Pérgamo. Por eso la carta a esta iglesia habla de que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Ellos sabían lo que significaba ser invadido en la noche. Bien, en esta ciudad había llegado a ser la capital de la provincia de Asia, y como tal ahí residía el gobernador, residían las autoridades y también los jueces. Por eso esta ciudad se caracterizaba también por la adoración a Roma. Si nos fijamos en la siguiente, vemos, acá está la estructura de la ciudad, se la conoce como donde mora Satanás, y fíjense, a ver, poneme la anterior. Fíjense cómo estaba edificada sobre las colinas, y todos estos edificios tenían que ver con la adoración a ídolos. Acá tenemos, a ver, poné. Tenemos, bueno, se adoraba al dios Zeus, se adoraba, había edificios de adoración a los diferentes emperadores, y también era conocida esta ciudad porque allí estaba el centro de adoración, aunque todavía en esa época no se había levantado, pero estaba dibujado en todas las paredes, el dios Esculapio, Esculapio o Asclepio, que nosotros lo conocemos hoy porque es la insignia de la farmacia. Es el dios de la medicina. Y entonces esta ciudad era el centro de reunión de todos los enfermos que venían en peregrinación a buscar sanidad. Todas estas cosas hacen que sea significativo que el Señor llame a esta ciudad donde mora Satanás. Teníamos entonces al dios Zeus, teníamos la adoración al César, y este dios serpiente, que bueno, la serpiente para los cristianos es un símbolo de Satanás. Vamos a leer la carta entonces a la iglesia en Pérgamo. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces, el Señor se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Siempre hacemos hincapié en que Él se presenta conforme a la visión del capítulo 1, pero también conforme a las características o a las necesidades de la iglesia. Esta iglesia, entonces, el Señor habla de la espada aguda de 2 filos. Y unos versículos más adelante, Él va a decir que si la iglesia no se arrepiente, va a venir Él mismo con la espada de su boca. Y no va a venir a anunciar nada, sino que va a venir en juicio. El que tiene la espada aguda de 2 filos es el que ahora habla a la iglesia. Y comienza diciendo a la iglesia, hola, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás.
En realidad, a todas las iglesias le dice, yo conozco tus obras. Pero a esta iglesia no le dice eso. La Reina Valera lo menciona, pero en las mejores traducciones no aparece esa frase, yo conozco tus obras. Directamente el Señor le habla a la iglesia y le dice, yo sé de dónde vives, yo sé dónde moras. Y verdaderamente esto debió de haber sido de mucho consuelo para esta gente. Imagínense siempre ese primer contacto de la carta con la iglesia, cuando la iglesia estaba reunida y escuchaba al lector hablándole a la iglesia en Pérgamo diciendo, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. El Señor conocía lo difícil, lo terrible que era vivir en ese lugar, donde mora Satanás, donde Satanás tenía su trono. Un lugar donde la idolatría era tremendamente fuerte y donde ser cristiano era terriblemente difícil. Y el Señor le pronuncia palabras de elogio a esta iglesia. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Realmente esta iglesia era una iglesia fiel. Y el Señor reconoce esto y le dice, pero retienes mi nombre en medio de la dificultad, viviendo allí donde mora Satanás, retienes mi nombre. Esto quiere decir que cuando los creyentes eran obligados a rechazar el nombre del Señor, ellos no lo hacían. Ellos permanecían fieles. Pero retienes mi nombre, y retenían el nombre en esa ciudad donde mora Satanás. Y no has negado mi fe. Ni aún, dice, en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esto quiere decir que estos creyentes eran tan fieles. La tradición dice que Antipas era pastor de la iglesia en Pérgamo y que fue muerto de una manera tremendamente cruel. Fue quemado, parece, dentro de un ídolo de bronce. Imagínense ustedes a estos creyentes viendo lo que le estaba pasando a su pastor. Y dicen, ni aún en esos días de persecución y muerte, ni aún en esos días, ustedes han negado mi nombre. Ustedes se han mantenido fieles en la fe. El Señor lo veía. Y llama a Antipas mi testigo fiel. Le da a Antipas el nombre que él mismo tenía. En el capítulo 1 se lo nombra al Señor Jesucristo como el testigo fiel. Vos fíjate cómo habla el Señor de este pastor. Testigo, la palabra testigo es mártir. Antipas había sido testigo fiel, había muerto entre ellos y ellos aún así, aún en esos días, no habían negado su fe. Pero bueno, si bien les reconocía semejante valor, el Señor tenía algunas cosas que corregir. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahí está la iglesia escuchando esto también. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco.
estas son las cosas que el Señor tenía contra la iglesia. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Una ciudad completamente hostil al cristianismo. Todo en esa ciudad era hostil al cristianismo. Era una ciudad, como decía recién, dedicada a la idolatría. Dedicada a un Dios de la sanidad, un Dios serpiente. Y estos creyentes, estos cristianos, eran totalmente diferentes al resto. Había un montón, recién veíamos, un montón de templos levantados a ídolos. Y estos cristianos no se congregaban en ninguno de esos templos. Ellos no tenían templo, de hecho. Y cuando estaban enfermos, en vez de ir a pedirle a Esculapio y a ofrecerle sacrificios, oraban a su Dios. Y si no se sanaban, lo aceptaban. Pero también había algo que dejaba completamente afuera a los creyentes. Era que los comercios y todo tipo de emprendimiento económico respondía a un Dios en particular. El gremio de los, no sé, de los que trabajaban en los cueros, por ejemplo. Bueno, ellos tenían un Dios en particular. El gremio de los que trabajaban el barro, no sé, no me acuerdo, no sé muy bien los medios económicos de ese tiempo, pero cada uno tenía su Dios en particular. El gremio del comercio tenía su Dios particular. Entonces, para pertenecer a ese gremio y poder trabajar libremente, ellos debían adorar a ese Dios, y de una manera muy práctica. Debían ofrecerle sacrificios y debían participar en las festividades. Esas festividades consistían en una cena, una comida en la que todos participaban, una comida, por supuesto, dedicada a ese Dios, con carne dedicada a ese Dios. Y después esa festividad derivaba en una orgía totalmente desenfrenada. Y todos debían participar de eso. Y si no participaban de eso, entonces se enojaban al Dios al que adoraban. Entonces, ¿qué pasaba? Si un gremio de repente sufría pérdida, era porque ese Dios se había enojado. ¿Culpa de quién? De los cristianos que no le rindieron honores. Si había algún tipo de accidente, si alguien tal vez moría por algún tipo de accidente, era porque el Dios se había enojado porque alguien no había participado de su festividad. Entonces, los cristianos eran culpados de todo lo malo que pasaba en la ciudad, de todo lo malo que pasaba en cada gremio. Y por eso eran odiados, dejados de lado, no podían participar de la vida económica, ni civil, ni social, eran marginados. Pero bueno, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Quiénes eran estas personas? Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Esto era lo que el Señor tenía en contra de los creyentes de Pérgamo, que permitían, que retenían dentro de sí, dentro de las congregaciones, a personas que retenían esta doctrina.
La doctrina de Balaam. Vos fijate que ellos vivían donde Satanás tenía su trono y retenían la fe en el Señor Jesús. Permanecían firmes en el Señor. No negaban su nombre aún ante la muerte. Pero estaba ocurriendo ahora en Pérgamo lo que había ocurrido con Israel miles de años atrás, o cientos de años atrás. Dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Para entender esto tenemos que ir al Antiguo Testamento, al libro de Números. Vamos a leer Números 25, 1 y 2. Balaam era un profeta judío a quien Balac, que era el rey de Moab, había contratado para maldecir a Israel. O sea, Balac había contratado a Balaam, el profeta, para que profiriera maldición sobre Israel. Acuérdate que, venía avanzando Israel, ahora iban a pasar por la tierra de Moab, entonces el rey se quiere proteger, quiere que Dios maldiga al pueblo de Israel. Bueno, y eso no es posible. Cada vez que Balaam trataba de maldecir a Israel, terminaba bendiciéndolo, ¿te acordás? 3 veces pasó esto. No pudo entonces de ninguna manera doblegar a Israel de esa manera. No había manera de que lo maldijera. Entonces, ¿qué hizo? Lo contaminó, lo pervirtió de una manera sutil. Números 25:1 dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Como no pudo entonces maldecirlo, entonces lo empezó a contaminar desde adentro. Bueno, con las mujeres de Moab, el pueblo se contaminó y empezó entonces a comer comida sacrificada a los ídolos y a fornicar. Esto trajo la ira de Dios. En el capítulo 31 de este mismo libro, Números, versículo 16, leemos, he aquí que por consejo de Balaam fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Israel. Entonces, no pudo maldecirlo, pero pudo contaminarlo desde adentro. Y ahora, dice el Señor, estaba ocurriendo eso mismo en la iglesia en Pérgamo. No habían podido, el mundo no había podido penetrar en la iglesia, no había podido doblegar a la iglesia en su fe, aún con violencia, aún con muerte, pero bueno, estaba ocurriendo algo muy semejante a lo que había ocurrido en Israel. Cuando leemos la Reina Valera, parece que la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas eran 2 cosas diferentes que estaban dentro de la iglesia. Si vos lo lees, parece así, ¿no? Que son 2 doctrinas diferentes. Pero cuando lees otras traducciones, las cosas se aclaran más. Vamos a leer la Biblia de las Américas. Versículos 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes a algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los Nicolaitas. O sea que la doctrina de los Nicolaitas es la doctrina de Balaam. La Nueva Traducción Viviente dice así, pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam,
quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Entonces, lo que no había logrado la violencia, no habían doblegado la fe de los creyentes de Pérgamo, estaba lográndolo esta secta de nicolaitas. Estaba pervirtiendo desde adentro a la iglesia, llevándolos entonces a comer comida dedicada a los ídolos y a cometer fornicación. Claro, imagínense esto, en ese ambiente de total hostilidad, donde la iglesia estaba siendo rechazada en todos los niveles, ahora venían estas personas y le decían, no, ustedes pueden participar de esa fiesta, pueden comer comida dedicada a los ídolos, pueden fornicar, porque lo que hace el cuerpo no tiene nada que ver con el alma, son dos cosas diferentes. Esta sería el germen de lo que después fue el gnosticismo. Cuerpo y alma son dos cosas diferentes, y el alma no se contamina con lo que hace el cuerpo. Y era, visto desde este punto de vista, era la solución a todos los problemas. Entonces, la iglesia se podía de alguna manera asociar al mundo sin dejar de ser iglesia. Ya no eran los raros, ya podían participar de todas esas cosas. Y esto, dice, era algo que a Dios no le agradaba absolutamente nada. La iglesia había entrado en alianza con el mundo. Y el Señor dice, esta doctrina yo la aborrezco. Esta misma doctrina había tratado de penetrar en la iglesia de Éfeso y no lo habían permitido. Y el Señor había dicho ahí que Él aborrecía a los nicolaitas. No solamente aborrecía la doctrina de los nicolaitas, sino que también aborrecía a los nicolaitas. Así que cuando alguien te diga que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, bueno, mostrarle esto y vas a ver que odiaba tanto la doctrina como a los mismos que la predicaban. Estaban estas personas pervirtiendo a la iglesia del Señor, a la novia del Cordero. Esto es algo que el Señor aborrecía. El verdadero problema de la iglesia no era la persecución, no era la muerte por causa de la fe. El problema era que se había aliado con el mundo. Sin darse cuenta, estaban tan atentos a los de afuera que no prestaron atención a los de adentro. Y el Señor, entonces, le dice, esto es lo que tengo contra ti. Cuidado con la alianza con el mundo. Cuidado con pretender ser parecidos. Con pretender ser como ellos. No se puede. El Señor le dice, por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Le dice a la iglesia que se arrepienta. A toda la iglesia que se arrepienta. Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. El Señor vendrá en juicio. Arrepentirse, entonces, quiere decir exponer a los que predican esa doctrina, disciplinarlos. Y si no se arrepentían, quitarlos de en medio de la congregación. De eso se trata. Porque si no, dice, el Señor mismo va a venir a pelear, no a convencer, a pelear contra ellos con la espada de mi boca, contra los nicolaitas.
El deber de la iglesia es exponer a estas personas, darle la oportunidad de que se arrepientan y si no, apartarlas de la iglesia. Esa es la responsabilidad de la iglesia, pero el juicio va a venir sobre ellos. Vendré sobre ellos y pelearé con la espada de mi boca. En el capítulo 19, versículo 15, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. No va a venir ya a convencerlos, va a venir a herirlos. A herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El Señor es muy cuidadoso de su iglesia. Es muy cuidadoso de su iglesia. La iglesia tiene el deber de velar por su pureza. Él viene a buscar una iglesia santa, pura, sin mancha, de eso se está ocupando. Y hacia aquellos que pretenden pervertirla, el Señor va a venir a pelear con la espada de su boca. Habla de ira. Y para que tengamos una idea, porque es el mismo Dios, el del Antiguo Testamento, que el del Nuevo, veamos qué pasó con los que se dieron a la doctrina de Balaam. Números 25:3. 25:3. Así acudió el pueblo de Baal a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los lanzó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Nosotros no tenemos que lancear a nadie, ni matar a nadie, obviamente. Pero esa es la ira de Dios sobre los que pervierten a su pueblo. Y Él va a venir y va a traer juicio sobre ellos. El deber de la iglesia es apartar a los que no se arrepienten de esta doctrina. No se puede jugar con la hija, la novia del Cordero. Él murió por ella. Y está ocupado, él está parado en medio de la iglesia, guardando de que estas cosas no ocurran. Y si no ocurren, la iglesia tiene la obligación de purgar. El que tiene oído, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Está hablando a cada uno. Al vencedor, dice, daré a comer del maná escondido. ¿Quién es el vencedor? El vencedor es aquel que no se fue pervertido por la doctrina de Balaam y aquel que se arrepintió de haber sido pervertido por la doctrina de Balaam. Ese es el vencedor. Al vencedor le dará, dice, a comer del maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? El maná escondido es el pan que viene del cielo. Es escondido porque los hombres no pueden verlo. Juan, capítulo 6, versículo 48 al 51, dice, yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera.
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor Jesús es el pan. El Señor Jesús es el maná escondido. Y el que venciere es el que come de él. El creyente, el verdadero. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y esto ha dado lugar a montones de explicaciones. ¿Qué es esa piedrecita blanca? Algunos entienden que esa piedrecita blanca hace referencia a una tradición, una costumbre en las cortes orientales, que cuando se juzgaba a un reo, si era encontrado inocente, a ese reo se le daba una piedrecita blanca con su nombre. Esa piedrecita certificaba que él era inocente. Si se le daba una piedrecita negra, era culpable. Otros entienden que esa piedrecita blanca se utilizaba también, según la tradición, ¿no?, en las bodas de esa época. Entonces a los invitados a las bodas se les entregaba una piedrecita blanca con el nombre. Bueno, estas son especulaciones. Lo que sí podemos decir que esa piedrecita dice, llevaba escrito un nombre nuevo. Y el nombre, en las épocas bíblicas, era algo que hoy no podemos entender claramente, porque para nosotros nuestros nombres no tienen ningún significado. Ariel, bueno, capaz que quiera decir algo, pero no habla nada de su persona. Juan tampoco. Ustedes me dicen Roberto, pero eso no les dice nada de mí. Pero en la época del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también, los nombres eran importantes. La idea es que si uno conocía el nombre de una persona, estaba conociendo a la persona. El nombre decía lo que la persona era. Y cuando venía un ejército y conquistaba una región y se llevaba a los habitantes de esa región como prisioneros, era muy común que se les cambiara el nombre. Eso lo vemos en el libro de Daniel. Se les cambiaba el nombre, se le ponía un nombre nuevo. El que ponía el nombre tenía autoridad sobre la persona a que nombraba. Y el Señor, a muchos de los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo, les cambió el nombre. Ustedes saben que a Abraham, el Señor le cambió su nombre por Abraham. ¿Te acordás? A Jacob, el suplantador, por Israel. Dice Isaías 62:2, entonces verán las gentes tus justicias y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y cuando nosotros conocemos al Señor, todas las cosas son hechas nuevas, dice, las cosas viejas pasaron, y se dice que nos dará un nombre nuevo. Tal vez a eso se refiera el nombre nuevo de la piedrecita. Pero también dice la Escritura que el Señor Jesús recibió un nombre nuevo. Un nombre que va escrito en las cabezas de los creyentes. ¿Alguien sabe cuál es el nombre nuevo del Señor? Filipenses, perdón.
Filipenses capítulo 2. Un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo es el Señor. El Señor Jesucristo. Y dice en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. En 14:1 dice, después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. El nombre del Señor Jesús, claro que esto es figurativo, los hijos de Dios tenemos el nombre del Señor en nuestras frentes, y los que no son hijos de Dios, también de manera figurativa, tienen una burda imitación. En el capítulo 13, versículos 16 y 17, que alguien lo lea. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahí tenés la marca de los que no creen en el Señor Jesús. Nosotros tenemos su nombre y el resto tiene la marca de la bestia. Habla de propiedad. Nosotros pertenecemos al Señor y el resto pertenecen al enemigo. Al que venciere entonces, dice, le dará de comer del maná escondido y le daré una piedrecita, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Amén? Este es el mensaje a la iglesia en Pérgamo. La iglesia en Tiatira estaba al sur de Pérgamo y probablemente por la cercanía tenía un problema bastante parecido. Fíjense que, a diferencia de Pérgamo, que estaba en una altura y que era difícil de acceder, Tiatira estaba en una llanura. Esto era algo no muy común porque las ciudades siempre se trataban de edificar en lugares donde sea difícil el acceso del enemigo. Pero bueno, Tiatira estaba en una llanura porque, digamos, en cuestión de si hubiera algún tipo de ataque, bueno, primero atacaban a Tiatira y después avanzaban sobre Pérgamo, que era la capital. Tengo un bichito ahí que me está dando vuelta. Era un centro comercial muy, muy importante, venían rutas y, bueno, allí había mucha vida comercial e industrial. Vamos a leer la carta a la iglesia en Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus horas postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis hijos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella.
y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia en Pérgamo habíamos dicho que era la iglesia contaminada, la que se había dejado invadir por el mundo, y la iglesia en Tiatira la vamos a llamar la iglesia tolerante. Allí, en Tiatira, bueno, como en todas las otras ciudades, sabemos, había gran idolatría. Y en Tiatira se encontraba el templo a Apolos. Apolos, el hijo de Zeus, el hijo de Dios. Y tenía una fábrica, allí había muchas fábricas, ya les dije, y por lo tanto habría muchos gremios, mucha adoración. Había una fábrica en especial que hacían el ojo que todo lo ve. ¿Lo escuchaste alguna vez nombrar? Era un ojo de vidrio, pero decían que era el ojo de Zeus. Por eso es muy significativo cómo se presenta acá el Señor, siendo que en esa ciudad estaba el templo al hijo de Zeus, el hijo de Dios. Él se presenta como el hijo de Dios, el verdadero hijo de Dios. Eso no figuraba en la visión del capítulo 1. El que tiene ojos como llama de fuego, eso sí figuraba, y tal vez sea una referencia a esa fábrica muy exitosa de ese tiempo, el ojo que todo lo ve, y pie semejante al bronce bruñido. Él con sus ojos veía más allá de lo que cualquiera puede ver, y tenía los pies de bronce bruñido dispuestos a aplastar todo lo que sea nocivo para su iglesia. Y cuando leemos, vemos que la iglesia de Tiatira era lo opuesto a la iglesia en Éfeso. Fíjate, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Justamente lo que Éfeso había perdido, acá en Tiatira estaba en esplendor. Era una iglesia extremadamente amorosa y el Señor verdaderamente los felicita por eso. Tenían amor, fe, servicio, paciencia. Paciencia en la tribulación, siempre que habla de paciencia se refiere a eso. Y que tus obras postreras son más que las primeras. A los efesios los mandó a que volvieran a esas obras. Y estos tenían mejores obras que las primeras todavía. Una iglesia sumamente amorosa. Una verdadera lumbrera en medio de las tinieblas. Un candelero. Y ellos escuchaban siempre, la idea esa de escuchar al Señor hablar en medio de la congregación. Y dice, yo conozco tus obras. Y imaginémonos a la iglesia escuchando eso, que el Señor los felicita y reconoce buenas obras, amor, fe, que tenían mejores obras que al principio. Y que Él lo ve todo con ojos como llama de fuego. Y ahí está el tema. Que el Señor ve más allá de todo eso.
Y ahí viene el reclamo del Señor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Que toleras. Ese era el problema de la iglesia. Tanto amor derivó en tolerancia. Tolerancia y amor no es lo mismo. El amor implica reprender, decir la verdad. La tolerancia implica otra cosa. Y acá tenemos entonces a esta iglesia que toleraba a esa mujer. Está hablando de una persona en especial. Algunos entienden que se trata de una secta dentro de la iglesia, pero lo más probable es que se refiera a una mujer. Y la llama Jezabel. ¿Te remite a algo, Jezabel? ¿A qué te remite? Al Antiguo Testamento, la esposa de Acab. Fíjate, vamos a ver algunas referencias a Jezabel. En Primera de Reyes 16, 31, dice: porque le fue ligera cosa andar, hablando de Acab, andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y en 21-25 dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Entonces esta mujer, que estaba dentro de la congregación y que ellos toleraban, se decía profetisa, dice, o sea que no era profetisa, pero ostentaba una autoridad que no le había sido dado por Dios. Y bueno, sabemos cómo funciona eso. Si lo dice la profetisa, será palabra de Dios. Pero no era, ella era una falsa profetisa, que se dice profetisa, y dice que así como la Jezabel del Antiguo Testamento inducía a Acab a la idolatría, a pecar, esta mujer enseña, dice, enseña y seduce, dice que le toleraban que esta mujer enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Estábamos en una situación semejante a la de Pérgamo, un lugar donde para pertenecer a la sociedad había que ceder y adorar a los ídolos de los gremios, sobre todo. Si no, se quedaban afuera. Se quedaban sin ningún tipo de... No solamente se quedaban afuera, sino que se ganaban la hostilidad del medio donde ellos estaban. Porque como les decía hoy, los culpaban de las cosas malas que sucedían. Por culpa de ellos, los dioses se enojaban. Entonces, se convertían en presa fácil de la gente. Pero esta mujer, dice, les enseñaba a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Seguramente esta mujer, influenciada por la misma doctrina de Pérgamo, la doctrina de los Nicolaitas, y dice que les enseñaba a hacer eso, que podían participar de las festividades idólatras y seguir siendo creyentes, pero aún más. Ella les hablaba de que de esa manera iban a conocer las profundidades de Satanás. O sea que iban a ser mejores cristianos, iban a conocer al enemigo.
Les enseñaba entonces a esta mujer que estaba bien, así como los nicolaitas en Pérgamo, que estaba bien ceder al mundo, asociarse con el mundo. Estaba bien hacer una cosa y creer otra. Estaba bien hacer o dividirnos en dos. El cuerpo es una cosa, el alma es otra. Cuando la Biblia nos enseña que nosotros somos una sola cosa. No podemos estar divididos. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No hay manera de asociarse con el mundo. No podemos decir, bueno, yo voy a hacer esto, pero en mi corazón permanezco limpio. Dios sabe que yo, en mi corazón, sigo creyendo. No se puede hacer eso. Hace años atrás, en Punta Alta había un problema. Yo no sé si acá lo habrán tenido. Pero los militares debían participar de la misa, debían de reconocer que eran católicos. No podías ser militar y no ser católico. Entonces muchos evangélicos iban a parar a la cárcel, literalmente. Y otros decían, no, yo voy a la misa, escribo que soy católico, porque en mi corazón no hay problema. Dios sabe que yo sigo pensando como corresponde, pero bueno, en los actos. Y acá el Señor dice, no. Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El cristiano tiene que ser de una sola pieza. Y ahí está el problema del cristianismo. Y por eso el cristianismo es perseguido. Porque es diferente al mundo, constituye un problema para el mundo. En realidad, si vos lo pensás, no era tan difícil. No era tan difícil. Porque el Imperio Romano era bastante tolerante. O sea, el Imperio Romano aceptaba todas las religiones. Lo único que ellos decían era que debían adorar al César para mantener la unidad del imperio. Ellos consideraban que si alguien no se inclinaba ante el César, estaba rompiendo con la unidad del Evangelio. Entonces no eran perseguidos por la religión, eran perseguidos por la política. Ellos tenían que reconocer a un señor, al César. Y si lo hubieran hecho, no se hubieran sido quemados ni tirados a las fieras. Pero un verdadero cristiano no puede reconocer a otro Señor. El que me confiesa delante de los hombres, dice, yo lo confesaré delante del Padre que está en los cielos. Y el que no me confiesa, yo no lo confesaré, dice el Señor. En Romanos 10:10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. No era fácil confesar al Señor Jesús en ese tiempo. Y bueno, hoy tampoco resulta fácil. La asociación con el mundo es una gran tentación. Y vienen personas como esta profetisa a decir, no tiene nada de malo. Al contrario, vas a ser mejor cristiano todavía, porque encima vas a conocer las profundidades de Satanás. Y el Señor dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí,
yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. El Señor dice, le di tiempo a esta mujer para que se arrepintiera. No se arrepintió. Entonces, ahora viene el juicio. Yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Ella, dice, la arrojo en cama. Ella que había hablado, le había enseñado que debían tranquilamente fornicar, ahora ella era arrojada en cama, pero en cama de enfermedad y tal vez de muerte. Vino juicio sobre ella. Y a los que con ella adulteraron, dice, si no se arrepienten, le viene gran tribulación. Y escuchá. Y a sus hijos heriré de muerte. Voy a decir, pero, ¿dónde está el Dios de misericordia? ¿Cómo el Dios de gracia va a hacer esto? Esto que vino sobre esta mujer y sobre sus hijos es lo que sus obras merecían. Lo que vino sobre ellas es la justicia de Dios. Esto es lo que merecen las personas por sus malas obras. Dice el Señor, y os daré a cada uno según vuestras obras. Esto es lo que merecen, ni más ni menos. ¿Te acordás de Ananías y Zafira? Ellos recibieron la justicia de Dios. No es que Dios fue severo con ellos, pero Dios usó a esas personas y a esta mujer como ejemplo de su justicia. No se puede jugar con su novia, con la novia del Cordero. No se puede jugar, no se puede ensuciar a la novia del Cordero. Es Él que está parado en el medio de las iglesias cuidándola. Él es el que la mantiene pura, sin mancha, sin arruga, como dice en Efesios. Entonces, cuidado con los que tratan de pervertir a la iglesia. El Señor les da tiempo para que se arrepientan, pero viene el juicio. Viene el juicio sobre ellos. Que no piensen que esto es así, liviano. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Fíjate vos cómo el Señor conoce a su iglesia y les dice, a los que no participaron de estas cosas, sigan como están. No les voy a imponer, sigan con esas obras de amor, con esas obras de fe. El Señor estaba conforme, sigan, no les impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Cuiden eso que tienen, hasta que el Señor venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Fíjate que acá está la definición del vencedor. ¿Quién es el que vence? El que guarda mis obras hasta el fin. Ese es el vencedor. Hoy que estamos escuchando todo el tiempo, ¿no? Vos sos el campeón de la fe, vos sos el Superman, vencedor. Bueno, acá tenés. El que vence es el que guarda sus obras hasta el fin. Y a él, dice, yo le daré autoridad sobre la nación. Fíjate cómo se va a dar vuelta las cosas, ¿no? Porque ahora la iglesia es débil, es pobre, es mal vista, pero solo ahora, por un poco de tiempo, porque después la iglesia, la menospreciada, es la que va a tener autoridad sobre las naciones. Hoy padecen persecución. Hoy el mundo trata de contaminarla, pero a esta es la que va a ejercer autoridad sobre las naciones. Dice 1 Corintios 6:3. ¿O no sabéis que vamos
que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida. Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La iglesia entonces reinará. Y los regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Esto es una alusión al Salmo 2:8, que dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, y los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Esto está diciendo que cuando el Señor venga, los regirá, dice, con vara de hierro y serán quebrados como vaso de alfarero. No está diciendo que va a venir y va a reinar de manera dura, sino que va a venir el Señor con destrucción. Con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Imagínate el Señor con una vara de hierro y ahí están las naciones como vaso de alfarero y el Señor las va a aplastar. Y nosotros vamos a estar con Él ahí. ¿Qué te parece? Serán quebradas, dice, como vaso de alfarero. Cuando el Señor venga, todos aquellos que lo rechazaron, todos aquellos que rechazaron a su iglesia, que trataron de pervertirla, van a temblar, porque serán quebrantados. Y dice que el Señor le dará también al vencedor, dice, y le daré la estrella de la mañana. ¿Y qué es la estrella de la mañana? Es el mismo Señor Jesús. Apocalipsis 22:16 dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el premio. Él es el regalo. Vamos a estar con Él para siempre. Solo los vencedores, los que permanecen hasta el fin. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuidado. Cuidado con tratar de pervertir de alguna manera a la novia del Cordero. ¿Amén? Muy bien.